El doctor Gilberto es un máster en el tema. En En Derecho varios, Penal en varios. Alemán. Sí, 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 pero en este en particular, mi Por querido eso está doctor, es aquí. brillante. Muchas gracias. Y bueno, si me permiten, quisiera hacer como un pequeño anuncio nada más respecto del programa, mi querido Arturo, y ya después los dejo a ustedes, Adelante. ¿no? Ahorita un minutito. Aquí por eso puro máster. Yo aquí solo soy la asistente de todos. No sé si en algunos momentos se cuele por ahí alguien, invitado por compadrazgos y demás, pero hasta ahorita puro máster. Híjole, no digas esas cosas. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero hasta ahorita puro máster, ¿no? Mira, la madrina, Valadez, Malagón, ahora el doctor Santa Verónica Rita. Román. Por eso, Pero Ah, sí. Pues Todo bueno, un ¿les invitado parece de lujo. si iniciamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC, pero desde el programa de Derecho de Réplica. Y estoy aquí participando con ellos unos minutitos. Recuerden que este programa lo conduce mi querido Arturo Castañeda y la chica INDECAC, Denise Avilés, y que cada 15 días nos traen temas súper interesantes y con especialistas para cada uno de los temas. Yo hoy quería saludarlos para hacerles un gran día, amigos cercanos, amigos virtuales, a todos los que nos hemos conectado, pero también para invitarlos a que sigan la página de Derecho de Réplica. Es una página externa a la página de INDECAC, precisamente para que ahí queden grabadas todas estas sesiones de manera independiente y no se pierdan dentro de toda la publicidad, dentro de todas las grabaciones que se dan en la página de INDECAC. El programa de Derecho de Réplica tiene su propia página y los invito a que sigan la página y les he puesto ahí una gran oportunidad. Por cada 1,000 seguidores que nosotros lleguemos, ya Arturo, ya Denise decidirán la forma. Vamos a rifar una membresía virtual para que participen en todas las actividades exclusivamente virtuales de INDECAG. Es decir, cuando tengamos 1,000 seguidores, vamos a hacer la rifa de esa membresía de manera virtual aquí en el programa. Ellos establecerán la dinámica y así de manera sucesiva. Entonces, ayúdenos a compartir la página, ayúdenos a darle me gusta, seguir a la página para que podamos, entre más rápido lleguemos, pues más rápido van a estarse rifando esas membresías virtuales. Yo creo que es una super oportunidad. Tienen esa página independiente y ahí están colocados todos los videos de las entrevistas que han tenido en este programa de Derecho de Réplica. Entonces, creo que es un sumar muchísimo porque cada uno de ustedes puede salir con esa gran oportunidad de tener acceso a todas las actividades virtuales con cada 1,000 de ustedes que estén formando parte de la página de Derecho de Réplica. Entonces, ahí se los dejo, creo que es una súper oportunidad. Y bueno, pues mi querido Arturo, permíteme darle un saludo y una bienvenida, como siempre, a mi querido doctor y amigo, el doctor Gilberto Santarrita Tamez, quien siempre es un gusto recibirlo aquí en INDECAC. Doctor, un abrazo y lo dejo con estos 2 estrellas de Derecho de Réplica. Muchísimas gracias. gracias, maestra. muchas gracias, mi querida maestra Cris Camacho. Oigan, pues ni yo me la sabía, ¿eh? Ni yo me la esperaba. La verdad, que, pues qué ganas de seguir compartiendo el conocimiento y de impulsarnos a todos con esta parte de la membresía que créanme que van a ustedes a aprender muchísimo. Fíjense que antes de iniciar es importante que sepan todos que queremos nosotros que este programa sea completamente diferente a los demás. Es decir, necesitamos un programa ya completamente interactivo, pero eso depende de ustedes, de sus participaciones. Tan es así que independientemente de que nos hubieran puesto o no en un mensajito que querían al doctor Gilberto, aquí hubiera estado, pero sí es importante que sepan que en el orden en que vamos invitando es precisamente porque subimos un post en el que nosotros no es que les permitamos, sino que abrimos esa puerta para que ustedes colaboren con nosotros y nos digan, oye, yo quiero ver a tal persona, yo quiero aprender de tal abogado. Y además, para que nos pongan el tema. En muchos de sus mensajes nos dijeron, nos gustaría que estuviera el doctor Santa Rita. Y aquí está. Lo mismo pasó con la doctora Carla Pratt, que me parece que ya están ahí en negociaciones nada más para cuestión de la fecha, porque sabemos de las agendas, y así con todos los que ustedes nos vayan diciendo. Pero si ustedes no nos dicen,
Entonces, pues ya nosotros iremos decidiendo y pierden, creo, esa oportunidad. Pues ahora sí, mi querida maestra Denise, coconductora de Derecho de Réplica, que nos haga favor de presentarnos al excelente invitado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, aparte de tener un gran invitado, hoy tenemos un gran tema que ha sido objeto de debate en muchísimos foros académicos, jurídicos, y hoy está con nosotros el doctor Gilberto Santa Rita para ilustrarnos un poquito sobre este tema. Y antes de iniciar y darle el uso de la voz, quiero leer un poquito de su semblanza para que los alumnos sepan un poquito de la trayectoria. Como es muy larga, son 3 hojas, vamos a resumirlo un poquito, doctor Santa Rita. ¿Está bien? Claro, adelante. El doctor Gilberto Santa Rita Tamés es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla. Tiene varios libros de su autoría, como El delito de organización terrorista, un modelo de derecho penal del enemigo, análisis desde la teoría de la imputación objetiva, sistema de combate a la violencia de género, una aproximación desde el derecho administrativo y penal, legítima defensa, un estudio desde los derechos humanos y la dogmática penal, criterios de oportunidad, un abordaje funcionalista. Asimismo, es maestro en diversas universidades nacionales e internacionales. Pues le damos el uso de la voz, doctor, para que nos exponga un poco del tema del cual es motivo de este quinto programa de Derecho de Réplica, agradeciéndole de antemano a los alumnos que se encuentran conectados y a nuestra señorita directora, la maestra Cristina Ortega Camacho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Denise, muchas gracias, Arturo, queridos colegas. Es un verdadero placer lo que he escuchado, estas palabras siempre elogiosas e inmerecidas que recibo de mis amigos y amigas de INDECAJ. Es para mí un verdadero placer estar aquí. Veo algunos colegas que ya han participado conmigo en algunos cursos de INDECAJ. Es un gusto verlos por aquí de nuevo. Reconozco los nombres e incluso las habitaciones en donde se encuentran. Así que pues es un verdadero honor. Miren, ¿cómo comenzar un tema tan complejo? Miren, si ustedes leyeron con cierto detenimiento el título de esta conversación, que durará unos 15 o 20 minutos de monólogo de mi parte, para después dar paso a periodos gramaticales e intercambio de ideas, como decía muy bien el doctor Arturo, yo les quiero hacer una exposición muy sucinta de lo que marca el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Miren, un poco de historia. La comisión que redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo a bien reunir a algunas y algunos de los juristas pues más destacados del ámbito nacional. Y mucho se llegó a debatir si era pertinente que México, ya con el cambio de paradigma de un sistema mixto a uno de corte acusatorio o netamente acusatorio, todavía hay un gran debate en la doctrina sobre ese tópico, se ponderó si era ya el momento histórico en la democracia mexicana de introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Finalmente, después de mucho debate científico y legislativo, se dejó este artículo 421. El artículo 421 básicamente es, colegas, los modelos de imputación, diríamos los que estudiamos el funcionalismo jacobsiano, los modelos de imputación de la persona jurídica en México. Es decir, un poco una teoría general en el primer párrafo, y luego ya algunas cuestiones netamente, pues, procesales. Esto, pues, ha sido muy interesante porque México, quien suele tomar decisiones un poco tibias en algunas cuestiones, finalmente se decantó por una corriente doctrinaria de responsabilidad penal de la persona jurídica. Digamos que en el mundo hay dos grandes corrientes, una que rechaza, por ejemplo, desde la perspectiva de Klaus Tiedemann. Tiedemann es un jurista alemán que toda la vida ha luchado por un derecho penal más bien de corte clásico, de responsabilidad individual, naturalmente de no trascendencia de la pena y demás,
dirigido a la persona física como el derecho penal de Feuerbach y de los padres fundadores de la dogmática penal contemporánea. Y Tiedemann ha sido el principal adversario en contra de las teorías y de las legislaciones que tienen una responsabilidad plena de la persona jurídica. Entonces, regresando al punto concreto, las dos posturas son que no exista la responsabilidad penal de la persona jurídica o que exista. Y en caso de que exista, separarla de la responsabilidad penal de las personas físicas que integran la persona jurídica o unirlas. ¿Qué hizo el legislador mexicano? ¿Qué hizo el legislador nacional? El legislador nacional establece en ese artículo 421 que la empresa, la corporación, siempre y cuando no sea una entidad de derecho público, porque esas no son imputables, porque si no podríamos de alguna manera desconfigurar la estructura del Estado mediante la responsabilidad penal. A lo que me refiero es que se separa en el caso mexicano. Es decir, la responsabilidad penal de la empresa se imputa con independencia de la responsabilidad penal de las personas físicas, ¿sí? Esto, pues, es muy interesante porque nos lleva a cuestiones tan profundas y que son poco conocidas todavía en la doctrina mexicana, mucho más desarrollada, por supuesto, en Alemania y, por supuesto, en España, de qué pasa con la culpabilidad de la persona jurídica. Podríamos dar una charla completa sobre culpabilidad de la persona jurídica, pero aquí básicamente lo que dice Tiedemann es que las empresas no son imputables porque no tienen manera de orientarse por la norma. Recuerden que la culpabilidad tiene que ver con elegir el camino de la antijuridicidad dependiendo diferentes grados de libertad. A mayor libertad, mayor culpabilidad; a menor libertad, menor culpabilidad. Pensemos en el ejemplo de la tabla de Carneades que pone Kant en un libro que se llama Metaphysik der Sitten, que en México se conoce como la metafísica de las costumbres, ¿no? O sea, es aplicable una teoría pura y dura de la persona física, por ejemplo, de la culpabilidad, a la persona jurídica. Pues la respuesta en realidad es no. Y con base en eso se creó el modelo de imputación que tenemos en México. No es que la persona jurídica, o sea, el argumento no es que la persona jurídica no pueda orientarse por el derecho, sino que más bien, en lugar de interiorizar la orientación de la norma, lo que tiene la organización es un defecto en la organización propia. Lo cual, si ustedes observan lo que dice el 421, dice que habrá una especie de organización defectuosa, hablando de los deberes de cumplimiento. Estos deberes de cumplimiento son lo que seguramente, porque yo lo he visto que se oferta en INDECAG, es lo que modernamente se llama compliance, ¿no? El famoso compliance, que ustedes saben que hay compliance laboral, por ejemplo, el que Emily, que es experta en eso, hay compliance fiscal, hay compliance administrativo y hay compliance, por supuesto, penal. Y el quid del asunto aquí es el siguiente. Determinados miembros de la persona jurídica tienen un deber de actuar de conformidad al derecho, ¿no? Y tienen una cosa que se llaman roles sociales. Por eso la teoría del funcionalismo de Jacobs, la teoría de la imputación objetiva de Jacobs, por ejemplo, tiene una gran utilidad para la teoría de la persona jurídica, porque permite establecer con claridad los linderos de derechos y deberes que tiene cada miembro de la organización. Entonces, aquí el tema es que determinados funcionarios de la organización, si me permiten el término, o determinados miembros, tienen especiales deberes de salvaguarda. ¿De salvaguarda frente a qué? Frente a riesgos, ¿no? Por ejemplo, riesgos de violencia de género, por ejemplo, riesgos de acoso laboral, por ejemplo, riesgos de cara al lavado de dinero, riesgos de cara a la evasión fiscal. Y
Donde está el problema aquí es en delimitar hasta dónde es responsable la persona física que actúa a través de la persona jurídica y hasta dónde es responsable netamente la persona jurídica en sí, ¿no? El catálogo de delitos es muy amplio porque no hay, en la Ciudad de México no tenemos un listado cerrado de delitos por los cuales responda la persona jurídica. Así que puede responder de todos los delitos, ¿no? Yo en el libro de legítima defensa que hice, un libro gordo de casi 800 páginas, hablo, por ejemplo, de la legítima defensa en contra de un ataque de la propia empresa. Por ejemplo, en un delito contra el medio ambiente, se puede actuar en legítima defensa o más bien es un estado de necesidad justificante, etcétera. El caso aquí es que todavía, y con esto voy a ir concluyendo para dar espacio a el intercambio, voy bien de tiempo, ¿verdad, Denise? Voy cerrando entonces, muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias. Lo que no sabemos todavía, queridas y queridos colegas, es dónde está esta línea entre la responsabilidad de la empresa con independencia de la responsabilidad de las personas físicas. Ahora, la cosa se puede complicar aún más si añadimos otros modelos de imputación. Por eso empecé con esa frase, esta pequeña charla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo en autoría mediata a la empresa? ¿O qué pasa si utilizo, pues sí, en coautoría a la empresa? ¿Quién responde? ¿Cómo se imputa? ¿No? Entonces, esto representa pues un campo fértil, colegas, para la investigación, para la disertación. Desafortunadamente, aunque todavía nuestro sistema pues es muy joven en realidad, ¿no? Los alemanes llevan desde el siglo XIX, casi desde el siglo XVIII, trabajando con esto y todavía no saben muchas cosas. Nosotros que llevamos pues desde el 2016, imagínense, 10 años nada más de la introducción del sistema acusatorio en todo el país, pues apenas estamos en pañales. Lo que no sabemos es cómo imputar, porque en realidad, y con esto voy a concluir, el legislador no creó una teoría de la imputación para la responsabilidad penal de la persona jurídica en México. Quise abordar con esta breve charla una serie de tópicos que fueran de interés, centrándome de manera muy puntual en la parte de la culpabilidad, la crítica que hace Tiedemann. Por supuesto, hay muchos que están también en ese tópico. Y por otra parte, tenemos un gran desarrollo por juristas prominentes de México, como Eloísa Quintero, como Miguel Ontiveros, en fin, ¿no? Grandes doctrinarios, el mismo Arturo Castañeda, que llevan poco a poco la batuta e iremos a lo largo de los años pues desarrollando y afinando esta teoría de la imputación. Es un tema, queridas y queridos colegas, verdaderamente apasionante. No hay mucha jurisprudencia, hay muy poco, porque todavía los litigantes no se atreven a trabajar con modelos de imputación de alto nivel de abstracción como la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo quería apuntar y pues quedo a sus órdenes, Denise y Arturo. Sí, doctor, muchas gracias. Y fíjese que justamente cuando menciona los modelos de imputación, a mí me genera mucha duda la redacción de este artículo, porque cuando se crea con un modelo de imputación a la persona jurídica de un modelo de responsabilidad penal autónomo. Sin embargo, si usted se fija, la primera parte del artículo, cuando nos habla que va a responder por los delitos cometidos en su nombre y en su representación, se entiende que es la imputación vicarial. Entonces, ¿cuál de los dos modelos de imputación se utiliza? ¿O estamos en presencia de un modelo mixto, vaya? A ver, lo que pasa es que más adelante, Denise, dice que esa es la gran confusión, porque dice con independencia de los delitos que puedan cometer las personas físicas. Esto no queda muy claro por parte del legislador.
Yo opino que sí hay una imputación separada. Yo sí creo que se puede imputar de manera independiente a la persona jurídica y aparte a las personas físicas. Pero sin duda hay ahí lo que Zipf, un gran penalista alemán, llama los hoyos negros del derecho penal, ¿no? Todavía no sabemos bien, sabemos que está ahí, pero no sabemos bien a qué se refiere esto. No sé si Arturo tenga otro punto de vista. Pues, primero que todo, qué bárbaro. Obviamente por eso estás aquí. Es una exposición a partir desde los antecedentes, la parte de la teoría, cómo nos fue llegando acá en 15, 20 minutos. Por supuesto que todos lo agradecemos. Ahora bien, creo que la parte que va encaminando o que comenta la maestra Denise es, si nosotros aislamos la responsabilidad vicarial por un lado y la responsabilidad del cumplimiento normativo, que hasta cierto punto han sido como las dos que han existido y que medio se han querido un poquito más de España, que tú eres el experto de eso, y por el otro lado la parte anglosajona, y nosotros leemos el 421, ¿qué elementos pudiéramos nosotros llegar? Si me permite, déjame lo pongo en pantalla para que sea más fácil. Excelente. Aquí lo tengo, ya está. A ver. Ahí se ve por completo, me parece, ¿verdad? El 421. Cuando en el 421 nos dice, a ver, primero, las personas jurídicas serán penalmente responsables por los delitos cometidos a su nombre y nos pone ciertos elementos, pero de alguna u otra manera nos está señalando que cuando una persona física cometa un delito con estas cuatro modalidades, si me permito decirlo de alguna manera, puede entenderse que hay una responsabilidad penal para la persona jurídica. No obstante, si nos bajamos un poquito, nos dice, oye, espérame, pero independientemente de que la persona la persona física haya cometido con cualquiera de estas modalidades un delito, debemos de exigir, creo debe de entenderse cuando nos dice, además existió, una inobservancia al debido control organizacional. Entonces, creo que la pregunta para ti es, a ver, esta parte de que en un principio nos hable de que cuando comete el delito la persona física se entiende responsable la persona jurídica, ¿alcanza para hablar de una mixtura con responsabilidad vicarial o se diluye, se excluye, se elimina absolutamente en el momento en el que nos exige una observancia o una inobservancia, en este caso del deber de control de organización? Esto lo preguntamos para ir tasando, como poner una lista de elementos en esta parte que tú bien señalas. La idea es separar la responsabilidad de la persona física de la persona jurídica. Entonces, empezando esta lista, ¿crees que tenemos dos elementos que se conjugan, una parte vicarial y una parte de cumplimiento normativo? ¿O se va a destruir por completo la primera parte con el famoso además? Yo creo que se separa, Arturo. Yo creo que se separa, ¿no? El debido control, de todas maneras, en cualquier sistema, ya sea un sistema vicarial o sea un sistema, vamos a decir, independiente, tiene que existir necesariamente, ¿no? Porque aunque la organización, digamos, en términos de la teoría de Luhmann, es una organización autopoética que se autorregula y tiene su sistema y su subsistema y su entorno y se comunica y demás, pues este es operado por los hombres, ¿no? Por los hombres y por las mujeres que forman parte de la empresa. Entonces, aunque la responsabilidad penal deba de ser independiente, pues tiene que haber una singladura, tiene que haber una unión normativa o antinormativa, dependiendo de lo que estemos hablando, que una a la persona jurídica de la persona física, ¿no? Pero, pues bueno, finalmente, una cosa es cómo elaboran los proyectos los científicos del derecho, ¿no? Y otra es cómo queda después en el papel, en el código. Ustedes lo saben, queridas colegas, queridos colegas, ¿no? Como estudiosos y amantes del derecho penal, que esto pues ocurre y no es exclusivo del derecho penal, ¿no? Ocurre pues en todas las ramas, en las leyes generales, en las leyes civiles, etcétera. Aquí el tema, Arturo, es que, repito, este deber de organización, este deber de control,
debe de ser enfocado desde la teoría de la sociedad de riesgos, ¿no? De la teoría, porque finalmente gestionar operaciones, por ejemplo, de tipo financiera en una empresa, pues implica asumir un riesgo. Entonces, esos riesgos en una sociedad que dice, por ejemplo, Anthony Giddens, una sociedad de riesgos donde todo genera riesgos y todo genera peligros, pues exige que dentro de la empresa haya estos deberes de cumplimiento. No, hombre, excelente. Yo sé ya cuál está pensando por ahí la maestra Denise en preguntarte y también, por supuesto, que le vamos a dar oportunidad, porque qué bueno, ahora sí que están participando en Matamoros, Ramón Martínez, porque esa es la idea, que expriman desde el punto de vista académico a nuestros ponentes. Pero antes, yo quisiera comentarte algo para no dejar pasar esta idea. Fíjate que mencionas y aparte lo mencionas bien, porque ya me corregirás tú, pero cuando hablas de esta parte de sociedad de riesgos, pues todo esto es nutrido desde el funcionalismo sociológico, en donde se habla precisamente de la parte de que cada quien, como relojito, por decirlo de alguna manera, y si falla un engranaje, pues a lo mejor va a fallar todo el sistema, que además estamos hablando de que conforme se va modificando la sociedad, existen varios riesgos que posteriormente tienes que ir separando, ¿no? Y ya posteriormente de este mismo funcionalismo sociológico viene el funcionalismo jurídico y vienen todos estos criterios de imputación objetiva, pero que surgen de esta parte que tú estás señalando. Yo aquí me gustaría que a todos nos ilustraras con esta parte. Acabas de señalar que existe la necesidad de analizar a la responsabilidad de la persona jurídica a través de la teoría de la sociedad de riesgos. Y mencionaste en tu planteamiento inicial los siguientes conceptos: deberes de actuar y deberes de salvaguarda frente a riesgos. Aquí en México, cuando nosotros agarramos nuestros códigos y la jurisprudencia, pareciera que cuando hablamos de un delito doloso, de un delito culposo y de un delito de omisión, manejamos nexos de atribuibilidad un poco diferentes. La pregunta para empezar a tratar de homologar toda esta parte de la sociedad de riesgo es, cuando hablamos de deberes de actuar frente a los riesgos, ¿estamos hablando de algo parecido al deber de evitación, de algo parecido al deber de previsibilidad, o es algo completamente diferente? Es decir, ¿en dónde debiéramos enfocar este análisis de deber de actuar? ¿Como un deber jurídico parecido al de la comisión por omisión? ¿Como un deber preventivo parecido a los delitos culposos? ¿O es algo distinto? Me parece una pregunta muy pertinente, Arturo, muy técnica y que con gusto te voy a compartir contigo, con Denise y con todos los colegas esta reflexión que yo tengo. Mil Mira, gracias. no, gracias a ustedes. En cuanto a los deberes, pues bueno, no, el problema del derecho y el problema de la sociedad humana han sido los deberes. ¿No? Los derechos, no tenemos problemas con los derechos nos gustan. El problema están en los deberes, en las obligaciones, ¿no? Que son coactivas, que son constriñentes, que generan una serie de situaciones que a muchas personas no nos gustan. Así como esto ocurre en la sociedad, vamos a decirlo, medieval o en la sociedad del Renacimiento o en la sociedad moderna, lo mismo ocurre al interior de la empresa. Yo pienso que a nivel de deberes, sí se requieren, por ejemplo, funcionarios o personas como el oficial de cumplimiento, por ejemplo, como las personas de due, que llevan a cabo el due diligence, que dicen los anglosajones, ¿no? Como decía, el oficial de cumplimiento, personas que tengan los roles muy específicos y que sean los encargados de gestionar estos temas de los riesgos, Arturo, que no puede ser porque a mí me han contratado, por ejemplo, en las empresas para que dé cursos de compliance y me dicen, es que eso lo hace el jurídico de la empresa. ¿No? Y yo les digo, el jurídico de la empresa ve otro tipo de cosas. El jurídico de la empresa en primera necesita una capacitación, tiene que aprender, etcétera. Tienen que haber funcionarios que sí tengan ese deber de evitación. ¿Por qué? Porque precisamente la empresa es una generadora de riesgos.
Y tú sabes que el riesgo creado siempre genera responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un deber de evitación, un deber de Jacobs ya habla del deber de solidaridad mínima. Yo hablo del deber de solidaridad máxima en este caso, ¿no? Tienen que ser especialistas en ese tipo de gestión de riesgos, análisis de conflicto, etcétera, para evitar los riesgos al interior de las empresas. No, hombre, que va a estar buenísimo. Me salen ahorita 15,000 preguntas, pero vamos a dejar a ver a la maestra Denise. Y qué bárbaro, ¿cómo lo aterrizas? Muchísimas gracias, mi estimado De amigo nada, Gilberto. Arturo. Y a ver, porque estaba el licenciado Matamoros, pero bajó la mano, ahí tú nos organizas y si quieres preguntar algo, mi estimada maestra. Sí, muchas gracias. Ahorita escuchando al doctor Santarrita, debo entender que la base de la imputación la encontramos en el defecto del cumplimiento normativo, el defecto de la organización. Alguna vez escuchando al doctor Rubén Quintino, que fue quien redactó este artículo, nos dijo que se eligió la responsabilidad penal autónoma porque elegir la vicarial violaría el principio de culpabilidad, pero escuchándolo Claro. usted ahorita me surgió una duda. Usted dice que entonces que la inobservancia al debido control, debemos trasladarla entonces a nivel de tipicidad a título de imputación objetiva, ¿fue lo que entendí? Sí, sí, exactamente. Dicho de otra manera, hay que mandarla no en la culpabilidad, porque precisamente llevaríamos al juez que lleva a cabo el juicio de reproche a cuestionarlo incluso vía amparo, por ejemplo, vía amparo directo ante una sentencia sobre la capacidad de orientación de NIS que tiene la persona jurídica. Porque muchos críticos, como Rubén, dicen que la persona jurídica no tiene tampoco capacidad de acción, sino más bien capacidad de organización. Por eso el artículo habla de defecto en la organización, no defecto en la acción, ni defecto en la interiorización del elemento orientador de la norma, que es el sustrato funcionalista de la culpabilidad. ¿Y qué pasa si no se cuenta con este programa de cumplimiento? Porque si el motivo de la imputación se basa en eso, pues si no existe, no se puede inobservar. Esa duda siempre la he tenido porque se confunde qué se entiende por inobservar, tenerlo y no implementarlo o simplemente no tenerlo. Bueno, yo pienso, Denise, que partiendo del principio general de derecho, de buena fe, del principio general del derecho romano, del derecho civil, de buena fe y crédito, pues pensaríamos que las personas jurídicas tendrían una tendencia natural a adoptar los programas de cumplimiento, ¿no? Pero eso nos lleva, y Arturo habló un poco de esto al hablar del funcionalismo sociológico. Esto nos llevaría pues más bien al tema del trasfondo cultural que tiene la adopción del modelo acusatorio. En muchos cursos que yo di cuando recién estaba entrando el sistema acusatorio, yo les decía que implicaba un cambio de paradigma, ¿no? Que ya no era una lucha a muerte entre las partes, sino era un diálogo y era hacer al ciudadano parte del sistema acusatorio. Entonces, Denis, yo creo que eso es, digamos, alguna vez Javier Paz, un querido amigo, que pensamos totalmente diferente el derecho, yo lo quiero mucho, lo respeto muchísimo, puso un ejemplo un poco, un poco exagerado a mi estilo. Dijo algo así como que el sistema acusatorio con los funcionarios que tenemos es como darle una pistola a un niño, ¿no? Yo tengo mucha fe en los funcionarios mexicanos, yo creo que la gente ha cambiado, yo pienso que vamos mejor, yo pienso que espacios como derecho de réplica, como INDECAG, como muchísimos lugares donde se abre el escenario para las colegas y los colegas, coadyuvan a que este cambio de paradigma pues en realidad funcione. Pero en un principio, si aplicamos taxativamente la ley de una forma exegética, Denise, sin ningún tipo de interpretación, podríamos decir que el hecho de no tener el programa de cumplimiento, pues invalidaría la imputación porque no hay una infracción. ¿Me Exacto. explico? Sí, Entonces, ahí se presenta una paradoja interesante y el legislador debió de haber cubierto qué ocurre si no hay un programa de cumplimiento, ¿no? exactamente. Quisiéramos hacerle muchísimas preguntas. Ah, doctor Arturo, ¿qué le iba a No, sí, pedir? no, a lo que voy es a eso, para ahorita vamos a Sí, permitir que ellos claro. también lo hagan, porque ojalá y nos ayuden, digo, ustedes pueden preguntar lo que quieran, ¿no?
pero nosotros estamos aquí para tratar de irle dando como un orden y no pasar de Chana, Juana y al catálogo ahorita y a otras cosas. Esta parte inclusive de la inobservancia va a ser muy importante que al final quede clara para todos, porque es donde se habla de una autorregulación o una heterorregulación. Y me parece que desde el análisis que ya se está haciendo respecto a posibles expertos, peritajes o periciales sobre los manuales de cumplimiento, pues va a ser absolutamente la base. Y si no podemos entender y aterrizar eso, aunque ya sabemos que hay una reforma ahí, que lo más probable es que sí pegue o que no, ahorita estamos en nuestro tema, ahorita, conforme al 421, ¿qué es lo que pasa? Licenciado Matamoros tenía levantado la mano, ahí está, porque estaba al principio y ya después nos seguimos con Ramón. Les vamos a pedir, por favor, Hola, las preguntas sean lo más concretas posibles, porque también nuestro claro. ponente va a tratar de responder lo más concreto. Y honradísimos, adelante. No, pues al contrario, ¿no? Honrados porque ustedes nos comparten este conocimiento. Definitivamente el derecho penal corporativo es de es muy poco explorado. Al menos en mi caso, yo trabajo en una empresa y me dedico a llevar los asuntos penales que pueden surgir. Sin embargo, analizando este gran tema que nos vienen a poner en la mesa el día de hoy, analizando el 421, me doy cuenta que efectivamente, como lo dicen, es un poco limitado en cuanto a la punibilidad, perdón, en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿por qué? Y es es un abismo. ¿Por qué está limitada la responsabilidad de las empresas o la responsabilidad penal de las personas jurídicas limitada únicamente por la comisión de delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal federal y de las entidades federativas, que acaso no constituirían delitos denominados en leyes especiales las personas jurídicas? ¿Sería una laguna o qué podría ser? Muchas gracias, licenciado Matamoros. Un gusto. Voy contestando conforme me van preguntando. Denise, ¿sí? Sí, sí, Bien, doctor, por favor. muchas gracias, licenciado. Muy brevemente. Mire, esa fue una política legislativa que a todos nos sorprendió. Hoy que estaba en mi oficina releyendo el artículo por millonésima vez, a lo largo de los últimos años, decía, bueno, ¿qué pasa también con los delitos que están en los tratados internacionales? ¿Qué pasa si mi empresa participa, por ejemplo, en un delito que está contemplado en el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es un tratado internacional que tiene tipos penales, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa con los tratados? Aquí yo pienso que tal vez lo que se buscó fue limitar el catálogo en un principio a las cuestiones más puntuales, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que el legislador pensó fraude, abuso de confianza, lavado de dinero, defraudación fiscal, encubrimiento por receptación, no sé, los patrimoniales de toda la vida, los fiscales de toda la vida, ¿no? Yo creo que el legislador no fue más allá. Por ejemplo, ¿qué pasa con los delitos contra el medio ambiente que puede cometer la persona jurídica? ¿Qué pasa con el hotel que vacía los desechos de los huéspedes en el mar? Y no está eso en el Código Penal, o si está o no, o cuál aplico, o son las leyes medioambientales como leyes especiales. Pues mire, la verdad es que, le repito, yo pienso que tal vez fue una corta visión por parte del legislador. Claro, aunado a ello, existen las normas sociales mexicanas en materia de seguridad del trabajo, como usted Claro. lo sabe, doctor, y por supuesto las dejan en estado así de indefensión porque no son coactivas, la dejan a la potestad o a la autoridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente, y pues sí, constituyen multas, pero más allá de una responsabilidad penal ante una persona jurídica no le existe, Así ¿no? es, así es, licenciado. Y nada más para abonar el tema que estaban comentando, únicamente yo localicé en este momento, es un criterio aislado emitido por tribunales colegiados de circuito, es el 2027-227. Precisamente el título de la tesis es Auto de vinculación a proceso contra personas morales o jurídicas debe dictarse conforme al procedimiento para personas jurídicas, establecido en los artículos del 421, como bien lo señalan, al 425 del Código Nacional. Aquí, pues bueno, en el criterio jurídico
No, en los hechos dice que el Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso contra una persona moral por el hecho que la ley prevé como delito de fraude, conforme al procedimiento especial para personas jurídicas, en términos del 307 y 313, 421 y 423 del Código Nacional. Sin embargo, el juez de oralidad resolvió como si se tratara de una persona física y lo dictó al tenor del 316 del Código Nacional. La justificación aquí llama la atención porque establece el nuevo modelo de imputación en el Código Nacional de Procedimientos Penales y previsto en el título, perdón, 10º capítulo segundo intitulado Procedimiento para Personas Jurídicas. Y pues bueno, dice que comprende los artículos 421 y 425. Dice de los que se colige en lo que interesa que las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. ¿Qué no acaso el incumplimiento de una norma oficial mexicana, doctor, sería un debido incumplimiento en su organización? Sí, yo pienso que sí. Y que no sería salirse de otras leyes que no sea el Código Penal, porque es Sí, una ley, es una norma oficial mexicana, Eh, entonces ahí está Ahí, perdón atrapado. ahí perdóname que te interrumpa. Por supuesto que queremos todos escuchar al doctor y lo vamos a escuchar, pero meto mi cucharota porque he tenido la oportunidad de analizar la ejecutoria y la oportunidad de analizar la ejecutoria y platicarla en varios diplomados. Ahí esa ejecutoria tiene un gran problema, mi estimado licenciado Matamoros. No te dice Ok. absolutamente nada, nada que no te dicen del 421 al 425. Es decir, parece que copy-pastearon el Sí. 421 al 425 en la ejecutoria y se la pasan cantinfleando de un lugar a otro simplemente para decirte que el juez la regó porque utilizó el 316, lo cual es absolutamente claro. ¿Cómo es posible que haya utilizado el 316? Pero, y aquí Nada más. nos lo va a contestar el doctor, la pregunta, por supuesto que todos los que hemos platicado acerca de la existencia del catálogo, en el supuesto de que platicáramos de una procedencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se ha dicho, pues, ¿para qué está ese tratado? ¿Para qué están esos catálogos? Perdón, nada más Ujú, limitan tipos penales. Pero ujú. hay algo que voy a utilizar tu pregunta como trampolín también, para que nos haga favor de ilustrarnos, de iluminarnos el doctor. Fíjate bien, El doctor. si nosotros tenemos un, eh, una regulación en una ISO o en una norma oficial, porque pueden ser tanto las normas estandarizadas, sabemos inclusive de las normas que se utilizan específicamente para el compliance, ¿no? Cuando la misma nos obliga a actuar, es decir, tiene una obligación de acción, y hay otras que tienen una obligación de omisión, es decir, deberás de utilizar una manguera en específico para suministrar gasolina. No deberás utilizar la manguera roja para suministrar gasolina, ¿no? Fíjate cómo cuando sucede alguna acción u omisión que contraviene la norma o la ISO, Ujú. pudiéramos decir que incumpliste una norma preventiva, porque ahí va una de las partes bases, o no evitaste un resultado al precisamente no cumplir con tu deber de evitar el riesgo. Esa parte es importantísima porque si nosotros llegamos a determinar que para la evitación del riesgo tiene que haber un nexo causal puesto en marcha, es decir, para que yo pueda evitar algo, tiene que estar el delito encaminándose. Y para que yo pueda prevenir algo, no debe de existir ese nexo causal puesto en marcha. Estamos hablando de dos elementos diferentes. Y precisamente por eso considero yo, salvo lo que vaya a decir el doctor, que el 421, al realizar una autorregulación y decir una inobservancia al deber objetivo de cuidado, pero no ponerte ciertos lineamientos como lo hace el Código de Quintana Roo, que en mi opinión inclusive se excede, entonces lo que pareciera que estás diciendo es, oye, Ministerio Público, cuando cites al representante legal de la empresa y le pidas tu compliance, pongo entre paréntesis la posible violación al derecho de no autoincriminación, ya lo cierro, cuando le hables y le digas, oye, tráeme tu cumplimiento normativo, y no lo traiga, bastaría entonces, al parecer, conforme al 421, que el que no lo enseñe es una inobservancia al deber objetivo de cuidado.
Y desde otro punto de vista, no sería así, porque entonces te dirían, espérame, primero, ten tu cumplimiento normativo y después, si incumpliste alguna de estas partes porque no lo ejecutaste, porque alguno de tus empleados evadió las mismas reglas, entonces ya estarías incumpliendo o inobservando el deber objetivo de cuidado. Creo yo que ese es el gran problema y conforme al 421 al menos, si no tienes un cumplimiento normativo, pudieras estar dándole dientes a la autoridad para que pudiera llegar a molestarte. Pero por supuesto que aquí nuestro experto es mi querido amigo Gilberto. Sí, muchas gracias, Arturo. Sí, aquí el gran tema, vamos a decirlo de fondo, es que no hay una verdadera claridad todavía en el 421. Por eso los esfuerzos de Quintino, de Loíza, del mismo Miguel Ontiveros, que fueron muy plausibles, que fueron muy loables al llevar a cabo el análisis técnico de este tipo de normas, pues requiere naturalmente de una reforma, requiere de añadir, requiere pulir varias cuestiones para que esto pues quede de una manera más clara. Porque además, si esto no se aclara, pues vamos a tener problemas con el principio de legalidad, ¿no? Y entonces, tarde o temprano, vamos a hablar de principio de legalidad de la persona jurídica y principio de legalidad de la persona física, ¿no? Y si lo llevamos al principio de legalidad dogmático, al principio de legalidad que se estudia en los estudios de la ley penal, digámoslo así, pues nos llevaría a que luego, al llegar al momento dogmático, tendríamos una dogmática para personas físicas y una dogmática para personas jurídicas. Esto a los alemanes les hace cortocircuito. Si Les me hizo corto, les sí. hizo corto completamente porque, perdón que te interrumpa, pero ahí está la parte en donde Arturo. nosotros siempre copiamos, ¿no? Pero a Ajá. ver, ¿le copiamos a Alemania, que ya tiene su tercera vía? ¿O le copiamos a Italia, que él dijo, yo responsabilidad penal de la persona jurídica, no? ¿O hacemos algo mexicanizado como acostumbramos, ¿no, mi querido amigo? Exacto, exacto. Entonces, pues estamos Arturo, Denise, colegas, pues en este momento muy complicado, pero muy interesante para quienes como todas y como todos amamos el derecho penal. Así es, pues vamos a darle el uso de la voz, si están de acuerdo, a Ramón Martínez, que tiene su mano levantada hace rato. Sí, mira, y aquí yo estoy y aprendo muchísimo de ti y de todos. No, es un secreto a voces que todos saben que cuando llegamos a la parte dogmática, pues yo considero que no se da, simplemente no se da. Y ya vendría la parte en donde, bueno, entonces hay que utilizar una dogmática diferente para la persona jurídica y ya sería otro tema completamente diferente. Pero aquí estamos para sumar, para aprender, para escuchar absolutamente a los expertos, como mi querido doctor Gilberto. Ramón. Hola, bueno, buenas noches a los dos. Me parece que han expuesto un tema excelente y han dejado varias dudas, me queda claro, por temas tan trascendentes que han tocado como la imputación objetiva, como el tema del compliance y estos temas que incorpora el doctor Santarrita. Y bueno, yo a título personal sí tengo varias dudas, pero voy a hacer una concretamente al doctor Arturo Castañeda. Doctor, basándonos en hipótesis que usted propone como que la responsabilidad de la persona jurídica no es procedente y también que la teoría de la imputación objetiva no es aplicable en el sistema jurídico mexicano, ¿qué pasaría si en una organización del sector financiero que está expuesta a riesgos de lavado de dinero, pues determinada cédula delictiva detecta que el personal de esa empresa o cierto personal, cierta área, es omiso en sus normas de cumplimiento normativo, no identifican a los clientes, no identifican de dónde provienen los recursos o si son de carácter ilícito, no identifican quiénes son los propietarios reales o beneficiarios controladores. Esas personas entiendo que no comparten el elemento subjetivo de las actividades de las personas que pretenden lavar dinero, pero esas personas pueden ser responsables por omisión, llamémosle una cooperación por omisión, o qué responsabilidad tendrían esas personas de la empresa que como tal están inobservando, vaya, las políticas. Supongamos que en la entidad financiera tienen políticas, pero son personas del área que tienen estas obligaciones que son los que están inobservando dichas políticas. ¿Pudieran ser penalmente responsables, no como persona jurídica, a título particular? Bien concreto, bien concreto. La respuesta es sí.
Es claro que sí. Y dogmáticamente hablando, y sin meternos inclusive en cualquier otro tema para no expandirnos ni demás, recuerda que en las formas de autoría que se utilizan existen tres generales, una autoría inmediata, una mediata, una coautoría. Existen las mexicanizadas, que es la complicidad correspectiva, la autoría indeterminada, el delito emergente, inclusive una que se llama por ahí el agente provocador. Y en las formas de participación tenemos la instigación y la complicidad en su carácter de complicidad concomitante, previa y posterior. Pero hay un elemento que en el análisis de las conductas de omisión se puede basar perfectamente bien en tu coautoría. Tu coautoría exige tres elementos. Exige un plan común, no un acuerdo previo. Un plan común, exige una distribución de tareas y además te exige un codominio funcional del hecho. En el ejemplo en el que tú pusiste, ese codominio funcional del hecho engasta perfectamente en la distribución de tareas, pero las tareas fueron de omisión. Entonces, en este sentido, fíjate cómo perfectamente puede existir una coautoría de acción y de omisión. Y te pongo el ejemplo rapidísimo. Si hay una persona que trabaja en una mansión que es el mayordomo y se pone de acuerdo con otras dos personas en donde una va a golpear al guardia de seguridad y otra va a abrir la caja fuerte de la mansión, y la tarea del mayordomo es no hacer nada o inclusive dejar la puerta abierta, es decir, no cerrar con seguro para que los otros dos puedan pasar, en este caso estaríamos hablando de una coautoría con una distribución de tareas omisivas. Mismo ejemplo que tú me estás poniendo en tu caso. Pero, doctor, ¿cómo acreditaría el elemento subjetivo de esta persona que es omisiva? O sea, entiendo yo que no comparte, y yo lo mencioné, no comparte el elemento subjetivo específico, o sea, él no pretende que el dinero se lave. También yo no mencioné que formara parte del plan común. Bueno, lo que pasa es que uno, me dices elemento subjetivo específico y luego me dices lavado de dinero. Uno, no existe el tipo penal de lavado de dinero. Son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dos, en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el único elemento subjetivo específico es que tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Si te refieres al elemento subjetivo como el posible dolo, es decir, el posible haberse puesto de acuerdo entre ellos, hay una coautoría por omisión. Pero si no lo logras demostrar, estamos hablando de un problema probatorio, no de un problema dogmático. Si probatoriamente hablando no logras demostrar ese elemento o el plan común, y mucho menos, pues no los vas a poder castigar. Tú mismo me estás dando la razón en este caso, mi estimado Ramón. Pero si la pregunta es puramente científica a título de posibilidad, me parece que sí se puede. Si tenemos aquí al doctor Gilberto Santarrita, aunque te agradezco mucho, mi estimado Ramón, que hayas dirigido la pregunta a mí, pues sería bueno también poder conocer su opinión. ¿Qué opinas, mi estimado amigo? No, totalmente, totalmente, Arturo. Yo me parece que la pregunta de Ramón es muy interesante, pero claro, claro que yo lo veo desde la infracción del deber, ¿no? Desde la teoría más roxiniana, donde, claro, la infracción del deber, claro que se puede unir, como tú muy bien lo señalaste, con la actividad de otras personas, ¿no? Ahora, como dice Ramón, ¿qué pasa con la omisión? ¿Cómo pruebo la omisión? Pues voy a tener que probar primero de dónde emana esta calidad, ya sea, por ejemplo, una calidad de garante, ya sea del contrato, de la ley o del incremento del riesgo, y que con eso yo le diga al Ministerio Público, esta era la situación que debía de atajar para evitar la introducción de dinero, vamos a llamarle dinero sucio o dinero malo en el dinero bueno y lavarlo y después blanquearlo. Y ahí es donde viene la infracción realmente, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de lo que decíamos en la primera parte de la plática, Denise, Arturo, la importancia de tener un procedimiento de compliance adecuado. El problema es que en el compliance bancario es diferente. Ahí sí las cosas funcionan de otra manera. Pero fuera de la parte bancaria, donde todas las actividades son actividades de riesgo, fuera de la actividad bancaria, las empresas son reacias a establecer el tema de los programas de cumplimiento, ¿no? Seguimos pensando todavía en una responsabilidad de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Jean Valjean cuando se roba la manzana y le imputan robo con allanamiento, con nocturnidad, con alevosía, en fin, todo el código penal revuelto se lo imputan a Jean Valjean.
Yo pienso que seguimos pensando en eso. Por eso lo que les comentaba yo en un inicio, la importancia verdadera del cambio de paradigma. Fíjate, doctor, que Ramón es un abogado que normalmente entra a muchos de los programas y hace preguntas muy interesantes, pero Sí. luego por la falta de tiempo a veces no podemos tomarlo de alguna manera muy completa. Ramón, mándale mensaje a la maestra Cristina y si vas a hacer este tipo de preguntas excelentes, te damos una beca y te metemos a algún curso para que tengamos más tiempo para contestar. Maestra, y nos encantaría que estuvieras por ahí porque nos haces pensar y te agradecemos mucho. Maestra, Gracias, algo que le quieras doctor. comentar, si no, para darle la voz o que tú se la dé al licenciado Suárez. No, Gracias, adelante doctor. con el licenciado Suárez. ¿Qué tal? Un gusto y un placer. Y, doctor Gilberto, sabemos que el único caso documentado, no sé de otro caso reciente, que se dio precisamente de imputación a una persona jurídica, fue el caso de Audi Santa Fe, la agencia. En esta resolución, el juez indicaba un punto muy importante en su resolución, que la empresa, dado su objeto social, sí era penalmente responsable de los delitos cometidos en su nombre, que en este caso fue fraude. ¿Por qué? Porque se utilizó la infraestructura, los sistemas, el local comercial de la empresa, toda esta infraestructura que sí forma parte de la empresa. Entonces, indicaba el juez que dada esta añadidura de recursos que se utilizaron para la comisión del delito, incluso que se le informó de la situación al representante legal de la empresa, sí recaía sobre la empresa por estas omisiones una responsabilidad penal. Otro de los puntos también importantes era precisamente esta falta de el compliance que evitara o mediara precisamente esta conducta delictiva de fraude. El punto en concreto es, y la pregunta es, que si efectivamente, dado la naturaleza jurídica de la empresa y el uso de estos recursos de la empresa para cometer un delito, si es penalmente responsable de estos delitos y posteriormente de una vinculación a proceso como se dio en este caso, que afortunadamente o desgraciadamente para mí se dio de manera amistosa y no pudimos tener una postura de juicio para ver cómo se iba a desarrollar, qué era lo que iba a pasar posterior, porque hasta la fecha no hay documentado desde mi perspectiva un tema. De hecho, voy a llevar a juicio precisamente por esta responsabilidad objetiva a la farmacéutica más importante de este país. El tema es que sí tengo elementos, incluso a las fiscalías les tiembla un poquito la mano en estos temas, pero mi postura es esa. La empresa utilizó los recursos que tenían los apoderados legales, las personas encargadas de las áreas supieron de lo que estaba ocurriendo y no realizaron nada para poderlo evitar o poderlo subsanar en el momento apropiado, o incluso en un control de contingencia. El tema, como le comentaba, la pregunta en concreto es si esto nos da materia efectivamente en un caso en concreto de que esta falta de control, de que supiste y no hiciste, no actuaste como persona jurídica, porque con lo que se defendían era, sí, pero mis empleados. El tema con lo que nosotros reviramos es, no, tu empresa, porque sí supiste y utilizaste incluso y ordenaste que se utilizaran tus recursos para seguir cometiendo delitos en contra de una persona física. Es cuanto. Muchísimas gracias, licenciado. Muy brevemente, yo creo que esto se puede resolver y si hubiéramos llegado a una sentencia de fondo en la primera instancia, yo pienso que esto se puede resolver con la teoría general del delito de omisión, ¿no? Es decir, pensamos que la omisión es dejar de hacer algo, cuando en realidad es dejar de hacer algo que es debido, ¿no? Ahí está el quid del asunto. Y claro, lo que usted dice, cuando uno lleva este tipo de asuntos al fiscal en sede de investigación inicial, pues es muy complicado litigar este tipo de casos, ¿no? Yo lo veo, yo no litigo, pero quien litiga es mi socio en el bufete y es verdaderamente complicado. Y cuando yo tengo la oportunidad de asesorar a otros abogados ya con el expediente en la mano,
pues es difícil. Yo lo felicito porque usted esté haciendo esto, no solamente por los intereses de su cliente, sino por el bien del desarrollo de la doctrina mexicana, ¿no? Ya veremos, yo me estoy saboreando cómo terminar ese asunto y le deseo el mejor de los éxitos. Aquí el cliente soy yo, fui la víctima. Ah, muy, ok. El tema es llevarlo a final. De hecho, platicando con el doctor Cervantes, el fiscal general del Estado de México, le decía, voy a llegar al final. Quiero verificar, uno, por justicia, por derecho, y dos, por ver cómo se desarrolla y verificar todas esas lagunas legales que hay en nuestro país, y yo lo he definido como alegalidad, algo que falta de Claro. legislarse, que falta de ver más allá precisamente de estos delitos. De hecho, por último, verificando esta situación del compliance y de los medios de contención que deben tener las empresas, y si el artículo en específico, e incluso las agravantes, es que si no cuentas con estos medios de contención, las penas pueden agravarse. Eso también es pregunta, porque en la sentencia que tuve, bueno, en el ABP, en el auto de vinculación a proceso que tuve en mis manos de esta empresa de Audi, indicaba el juez que como no tenían estos medios de compliance o de contención, se agravaba la situación jurídica de la empresa al no tener un medio de contención para poder eh, mediar o contener estas crisis, como lo era un fraude cometido por sus empleados con actuación de ciencia y paciencia de la empresa. ¿Es cuánto? Sí, sí, pues naturalmente que debe de haber una consecuencia ante la ausencia de un programa de cumplimiento. Nada más que yo pienso que esto debe de ir más allá de una agravación de la pena, ¿no? Yo creo que debe de ir más bien hacia una cuestión más de fiscalización, como lo hace propiamente el Hacienda o lo hace el SAT, una cuestión más vinculada al derecho administrativo sancionador, más que al propio derecho penal que solo comunica a través del castigo, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos que esto opere de una mejor manera, tenemos también que darle participación a otras ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, ya ahora en México ya se habla con toda claridad de delitos laborales, ¿no? Cosa que antes era impensable. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. Yo le deseo, licenciado Suárez, el mejor de los éxitos y estamos aquí a la orden. Antes Un de Muchas dar placer de paso a Dios, la Vamos de a verdad, darle muchas la gracias. oportunidad, maestra, salvo que tú quieras preguntar algo a Miguel, tú dices si antes o después, al maestro Miguel Estrada y a Jesús Díaz, y ahí nos quedamos, por cuestiones de tiempo, entonces aprovechen, por favor. ¿Cómo le hacemos, maestra? No, adelante, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Pues gracias por darme el uso de la voz. Un gusto escuchar a dos grandes dogmáticos. Bueno, a un grande de la dogmática y un grande de la teoría del delito. Me gustó mucho que puedan estar en un mismo foro y que puedan compartir opiniones y que las puedan debatir y que de una manera de alguna manera muy democrática, ¿no? Pero bueno, entrando al tema, en cuanto al 421, efectivamente, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo sí noto dos cosas, ¿no? Primero, su redacción, el cómo se señala que para efecto de que una persona jurídica sea responsable, pues debe de haber cometido un delito. Entonces, para ese establecimiento del delito, entonces estamos hablando de que primero tuvimos que haber enjuiciado a la persona física que pudo haberlo cometido con independencia, porque estamos hablando de la taxatividad de la ley y que si no hablamos de taxatividad, entonces no estamos hablando de seguridad jurídica, porque para efecto de, primero, de la redacción del 421, el primer párrafo lo dice perfectamente: las personas jurídicas serán responsables de los delitos cometidos a su nombre, no de las investigaciones, sino de los delitos. Entonces, si hablamos de delito, hablamos de que ya hay una sentencia para empezar. Entonces, eso en primer punto. En segundo punto,
hablamos de la inobservancia. Entonces, lo que estamos hablando es si es la eficacia de un programa de cumplimiento o el no tener un programa de cumplimiento, la debida observancia al deber de tener ese programa de cumplimiento. Entonces, yo creo que tendríamos que analizar esos dos puntos. Ese sería en sí mi pregunta, doctor Gerardo. Gilberto. Gilberto. Muchas Perdón, gracias. Gilberto. Arturo, Una disculpa. no pasa nada, no pasa nada. A ver, Arturo, comienza tú si quieres. No, hombre, mi estimado amigo, pues yo, ¿qué voy a decir? La realidad es que en la parte del 421, como tú bien lo has señalado ya, es bastante complicado el que exista esta incertidumbre, ¿no? La forma en que está redactado, yo creo. Porque fíjate qué bonito como tú lo vas leyendo y lo tienes en tu cabeza y cómo van saliendo ramificaciones para tratar de aterrizar esta parte y que se cumplimente, pero cuando perfectamente, como lo dice el maestro Miguel Estrada, cuando vamos a esa parte y entonces nos vamos al 14 constitucional, a la taxatividad, entonces comienzan los problemas y por eso decía por ahí el licenciado Suárez también lo que sucede con ahí en Audi y por eso todos nos seguimos preguntando, pero yo la verdad no me lo sigo preguntando. Yo la verdad sí creo que si yo fuera juez y tratara de fundamentar dogmáticamente una responsabilidad penal, no nos alcanzaría, mi estimado amigo Gilberto. Porque Claro. como bien lo dice Miguel, antes que abogados, antes que posturas, antes que todo, somos amigos, te considero un amigo, y en ese sentido, creo que todos aprendemos de todos, y mi humilde opinión simplemente es, si yo fuera un juez, no me imagino logrando fundamentar con las pocas herramientas que nos dan los legisladores esta responsabilidad, ¿no? Entonces, pues por supuesto que esa parte es complicada, es lo que yo considero, y bueno, pues habrá que seguir avanzando porque voy a utilizar, voy a meterla además de que nos ayudes a contestar la pregunta de Miguel, este puntito que quería preguntarte desde hace rato, ¿no? Eh, si, si el 421 dice serán penalmente responsables, esto significa que estamos hablando de la necesaria demostración de la existencia del delito con todos sus elementos de una persona jurídica. Y si esto es así, en la parte de la taxatividad que comentaba el maestro, de la inobservancia y de la previa acreditación de un delito, ¿nos alcanza o estamos de acuerdo en esta parte que el legislador como que no le dio tanto filito, ¿no? Sí, Arturo, Miguel, muchísimas gracias. Sí, claro, a ver, es exactamente lo que estábamos mencionando un poco y lo que decía Denise, ¿no? ¿Qué pasa si no hay una cuestión de inobservancia, sino que no hay ni siquiera el programa de cumplimiento, ¿no? Ahí también, pues cada uno ha dado un punto de vista, pero no tenemos todavía una jurisprudencia muy evidente o una resolución o una reforma que nos aclare esto. Solamente sabemos que hay una agravación en la pena, ¿no? Nada más. Ahora, lo que dice Arturo es, pues, el quid del debate, ¿no? Muchas posturas dicen que es imposible la existencia de una responsabilidad penal de la persona jurídica. Dicen que precisamente debido a todas estas dudas que genera, puede llegar a vulnerar derechos humanos, lo cual genera que las normas sean anticonstitucionales. Hoy ya se habla plenamente de derechos humanos de la persona jurídica. Entonces, pues yo también pienso que con el modelo actual de traslación del modelo de imputación a la persona física a la persona jurídica, yo creo que no es suficiente. Yo creo que habría que crear todo un sistema diferente para trabajar el tema de las empresas, ¿no? Pero como dice Arturo, poco a poco solamente a golpe de jurisprudencia, es como esto irá evolucionando. Yo no veo otra manera. Oye, amigo, ¿te parece, antes de que le demos la palabra a Jesús, que después podamos programar otro programa contigo? Fíjate bien, fíjate bien. Vamos medio concluyendo, ¿no? Sí. Parece ser que con lo que tenemos no nos alcanza. Ahora, un nuevo programa en donde digamos, ¿qué nos faltaría para alcanzar el método? Y sobre todo lo más importante, creo yo, que sería a lo mejor por ahí el tema, crear una nueva dogmática para la Exacto. persona jurídica
sería crear un nuevo concepto de delito. Sí, no, y por dónde nos vamos, por donde, por melón o con sandía, ¿no? Que estaría Claro, bastante interesante. Pero por bueno, supuesto, Jesús, cuenta conmigo, cuenta conmigo. muchas gracias. Jesús, Gracias, buenas noches. adelante. Voy a dar una pequeña aportación, que no hemos pasado del primer párrafo del artículo 421. No hemos, esta hora que llevamos no hemos avanzado de ese primer párrafo. Primero, es un procedimiento especial para la jurídica colectiva. De entrada, es un procedimiento especial. Segunda, dice procedimiento para las personas jurídicas. Primero empezaríamos por una homologación. Personas jurídicas, sociedades mercantiles, personas morales, personas jurídicas colectivas, patrones, ¿cómo le quieren llamar? Porque todas terminan en lo mismo. Entonces, de entrada, una homologación en el nombre. En segundo, ese primer párrafo nos habla de delitos. ¿Cuáles delitos? Todos. Constitucionales, penales, fiscales, de seguridad social, laboral, hidrocarburos, financieros. Nos habla de todos los delitos. Una vez que conocemos todos estos delitos, viene la segunda parte de ese artículo, que son el debido control de la organización. El debido control de la organización se parte en dos formas desde mi punto de vista. Una vez que conocemos esos delitos, aplicamos, ¿sí?, el compliance. El compliance no es otra cosa más que un manual de cumplimiento de acuerdo a sus obligaciones legales. Nos vamos del otro lado. Nos dice que no hay un debido control. ¿Dónde encontramos este debido control? Una, lo encontramos en la legislación de España. Dos, lo encontramos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde nos marca, nos enumera qué es ese debido control de la organización. Entonces, para poder obtener ese debido control de la organización, hay 8 puntos muy fundamentales, como en el caso de Liceo Suárez, decía que los trabajadores lo conocían, pero no dijeron nada. Si nos vamos al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos dice que deben de tener las personas jurídicas un sistema adecuado y eficaz de control de denuncias, tanto para el interior como para las autoridades. Entonces, eso no lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no nos lo marca el Código Penal, no nos lo marca el Código Civil, no nos lo marca acá. Entonces, ¿cómo correlacionar, cómo subsumir esa parte? Es cuanto de mi parte. Pues muchas gracias, Jesús. Por supuesto, ¿no? Como muy bien usted señala, pues no pasamos del primer párrafo. Y mire, en la investigación de alto nivel, que seguramente muchos de ustedes conocen, pues saben que a veces se puede escribir incluso una tesis doctoral solamente con ese párrafo, ¿no? Con ese enunciado. Ya hablar del compliance podría abrir la ventana a otro abanico enorme de reflexiones, pues muy interesantes, ¿no? Yo le agradezco, pero bueno, pues como dice Arturo, yo creo que podemos seguir abordando este tipo de cuestiones en un programa más. Yo estoy a la orden, por supuesto, y muchas gracias, Denise, Arturo, y a la maestra Cris, a Naye, a Ale, por el espacio, y quedo a sus órdenes hoy y siempre. No, hombre, doctor, muchas gracias. Nada, rapidísimo, Jesús. Yo creo que el 25 de la responsabilidad no lo vas a poder aplicar en materia penal, es complicadísimo, violas muchos principios. Y dos, te metiste en un tema que vamos a hablar al otro programa con el maestro. Interesantísimo. Una persona jurídica y una persona moral están homologadas. Híjole, para mí que el Código Nacional de Procedimientos Penales crea un nuevo criterio cuando habla de la persona jurídica con y sin responsabilidad penal. Y eso te contesta a ti, Julio, que pones una pregunta en el chat respecto a si un ejido puede ser responsable. Tendríamos que analizar esa parte de la personalidad jurídica. De entrada, pues no, ¿verdad? Pero lo tendríamos que analizar. Maestra Denise, ¿algo que le quieras comentar a Jesús? ¿Qué le quieres comentar al maestro para despedirlo y agradecerle todo su magnífico tiempo en este día y ya que se vaya a cenar con las múltiples admiradoras que seguramente lo están esperando?
No, nada más agradecerle al doctor Gilberto que esté aquí y feliz de que nos va a volver a acompañar en otro programa con el mismo tema. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos verlo pronto, agendarlo pronto. Claro que ¿Segura que sí, no vas un a preguntar nada placer. más? Ya lo vas a dejar ir a cenar. No, ya por cuestiones de tiempo, ya. Vámonos, vámonos. Muchas gracias, Indecag. Muchas gracias, maestra Cris, maestra Denise, co-conductora. Muchísimas gracias, doctor y amigo Gilberto. Gracias por permitirme llamarte así. Y sobre todo, a todos los que conforman esto. Muchísimas gracias. Primero Dios nos estamos saludando. Un saludo. Así es, Gracias, para quien hasta pregunta, luego. para Gracias a quienes todos. preguntan cómo enterarse de estas transmisiones de derecho de réplica, si queremos seguir gozando de estas transmisiones que son gratuitas para todo el foro jurídico, les pedimos que vayan y den seguir a la página de derecho de réplica a efecto de que podamos llegar a más personas. Y recuerden que en cuanto completemos por cada 1000 seguidores, vamos a estarles rifando una membresía virtual trimestral para todos los seguidores de la página. Ayúdenos a darle seguir y a compartir la página de derecho de réplica. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días, el día 28 de febrero va a estar la magistrada Grisel de Lizalde Castellanos como invitada con el tema de excluyentes del delito en la vinculación a proceso en este programa de derecho de réplica con mi querido doctor Arturo Castañeda y mi querida Denise Avilés. Y rápidamente a los que están en Zoom y a los que nos siguen en Facebook, a las 8 de la noche vamos a tener otra plática, ya ven, ya me trabé, una clase introductoria, perdónenme, con la maestra Emily del Carmen Sutro Antonio, gratuita para todos ustedes, respecto de la actualización jurídica en materia laboral. También es gratuita para todos ustedes. Espérenos a las 8 de la noche, va a estar transmitiéndose en la página de Facebook de Indecac. ¿Sale? Muchísimas gracias, Denise. Gracias, maestra. Gracias a todos. Gracias.